El diario de los deseos. Jimmy y Paul eran hermanos. Vivían en la taberna de su padrastro. Este los obligaba a trabajar. Mientras sus hijastros cargaban leños, limpiaban la chimenea y atendían las mesas, él derrochaba las ganancias. Los golpeaba si se demoraban y solo les daba las obras. Un día, el tabernero les ordenó limpiar el desván. Lo convertiría en otra habitación de albergue. Los hermanos subieron molestos las escaleras. Apartarían muebles toda la tarde. Tras horas de trabajo, Paul abrió el cajón de una mesa de noche. Contenía una libreta arrugada y descolorida. No figuraba ningún título. Cada página ponía una petición. Comida, dinero, mujeres. El resto de la hoja permanecía en blanco. Solo las 5 últimas páginas no habían sido escritas. Paul la abrió y, hojeándola, se cortó el pulgar. Una gota de su sangre empapó el papel. No obstante, en lugar de impregnar la página, fue absorbida por completo y no dejó ninguna marca visible. El cuaderno se calentó en sus manos. Lo cerró. Un texto surgió en la portada. Llamó a gritos a su hermano Jimmy, quien llegó a su lado cuando se hubo definido el título por completo. El enunciado decía El diario de los deseos. En la contraportada, hubo aparecido otro misterioso texto, Este es el diario de los deseos, que realizará todos tus sueños. A continuación, seguía una serie de instrucciones recuadradas. Solo quien lo hubiere despertado, sangre mediante, podrá escribir en el diario. Solo se le podrá pedir al diario un deseo por día. Solo se podrá escribir un deseo por página. Al pie, resaltaba una nota escrita en mayúsculas, el diario de los deseos no está destinado a la satisfacción personal. Cuando se alcanzara la dicha o se terminara en sus páginas, el dueño cobrará su precio. Debe de ser una broma, dijo Jimmy. Tal vez, pero ¿por qué no lo probamos? Jimmy estuvo de acuerdo, rebuscó una pluma y un tintero y abrió el diario en una página en blanco. ¿Qué es lo que más te gustaría tener ahora mismo?, dijo Paul. Jimmy miró sus pies descalzos. Unas botas nuevas. A pesar de haber mojado la pluma, la tinta no marcó el papel. Déjame probar a mí. Le arrebató su hermano la pluma, se inclinó sobre el cuaderno y escribió. Deseo unas botas nuevas. La tinta se grabó en el papel. Paul sintió un cosquilleo y se maravilló al reparar en las botas de primera calidad que envolvían sus pies. Ambos hermanos gritaron alegres. Paul se detuvo. Podría haber gastado su deseo en algo mucho mejor. Según las instrucciones, el diario solo admitía un deseo por página, y, tras las botas, restaban 4. Deberías quedártelas tú. Al fin y al cabo, eres el único capaz de escribir en el diario. Paul negó con la cabeza. Nos repartiremos los deseos. Como yo ya he gastado uno, mañana pediré algo que tú quieras. Seguían, sin embargo, en desigualdad de condiciones. Ya que el diario tenía 5 páginas, no las podían repartir en partes iguales. Paul, que apreciaba demasiado a su hermano como para arriesgarse a perder su amistad por una discusión, arrancó la última página. Si no podía ser para ambos, no sería para nadie. Pese a bullir de la emoción, continuaron sus tareas con normalidad. Su padrastro se preguntaba qué los había puesto de tan buen humor. Cuando subieron a su pequeña habitación, los siguió escaleras arriba. Al entrar al cuarto, yacían los jóvenes en una de las literas y el diario de los deseos frente a ellos. Vio las botas nuevas de Paul a los pies de la cama. Nadie se podía permitir aquellas botas. El tabernero, sin reparos, les dio una paliza. Tras ella, le contaron su descubrimiento. Su padrastro lo sentó a Paul frente a un escritorio con una vela, una pluma y un tintero, y le dictó sus deseos. Gula, avaricia, lujuria. Paul escribía. Las palabras grabadas, empero, nada tenían que ver con las dictadas. El tabernero no lo notó. Paul dudaba que lo hubiese podido notar. Sospechaba que no sabía ni leer, ni escribir, supuesto que el tabernero nunca había llevado las cuentas de la taberna. Ellos las llevaban en la actualidad, y su madre, quien las había llevado en vida, les había enseñado. El tabernero, todavía hablando, sudó. Sintió un sofoco. Aunque se sacó la chaqueta y se desabrochó la camisa, no se libró del bochorno. Su piel ardió, su cabeza humeó, y el hombre estalló en llamas. Soltó un alarido y corrió por todo el cuarto. El fuego, no obstante, solo se cebaba con su cuerpo. Cayó inerte. Las llamas devoraron su cuerpo, y se apagaron cuando no quedó más que su esqueleto. Jimmy se levantó tembloroso y caminó al escritorio. Leyó la última línea, que el calor aumente y sea devorado por las llamas. Aquel fue su segundo deseo. Al diario solo le quedaban 2 hojas en blanco, una para cada hermano.
Como no permanecerían en el pueblo después de aquel suceso, cogieron los pocos ahorros de su padrastro y tomaron un aventón a una villa cercana. El tercer día, Paul pidió su segundo deseo, tomó la bolsa en la que los hermanos habían guardado los ahorros y esperó. La bolsa se estremeció. Paul desató el cordón y la abrió. Su cara se iluminó. La bolsa contenía monedas de cobre, plata y oro. Era una fuente de dinero inagotable. Sin importar cuántas veces se vaciase, siempre que se ataba y se volvía a abrir aparecía el mismo contenido. Los dos hermanos compraron una posada, contrataron personal de mantenimiento y se alojaron en una habitación espaciosa. Pasado el tiempo, no necesitaban la bolsa. Los ingresos de la posada sobraban para vivir con holgura el resto de su vida. Ambos hermanos eran felices con su nueva vida. Quedaba un último deseo, el de Jimmy. Ya que, sin embargo, lo tenía todo, no pensó más en ello. A Paul, a diferencia, no se le quitaba de la cabeza. Al principio era una pequeña molestia, pero lo obsesionó. Ningún plato lo saciaba, y ninguna mujer lo satisfacía. Solo pensaba en el último deseo. A pesar de tan poco desear nada, le horrorizaba que su hermano se quedase el último deseo. Tiempo atrás, no se le hubiese ocurrido robarle nada a su hermano. Empero, ya no le tenía el afecto de antaño. El detonante fue una de las camareras que habían contratado, Isis. Jimmy se enamoró de ella, pero, pese a su trato, no le correspondía. Pocos días después, Jimmy se presentó ante Paul. Necesito el diario. Deseo que Isis se enamore de mí. ¿Estás seguro? No creo que funcione con los sentimientos de las personas. Deberíamos compartir el deseo. Discutieron. Jimmy sostenía que, mientras él todavía no le había pedido nada al diario, Paul ya le había pedido 3 deseos que, aunque habían sido necesarios, no habían sido expresados por su hermano. A pesar de solo ser Paul capaz de escribir en el diario, Jimmy era más alto y fuerte. Le arrebató el cuaderno. Lo arrojaría al río si no escribía su petición. Si no tenía su deseo, nadie lo tendría. El hermano menor accedió a regañadientes. Guardaban el diario en un cajón bajo llave. Paul abrió el cuaderno y escribió al dictado. Jimmy se aseguró de la exactitud en la reproducción de sus palabras. Cuando Paul hubo terminado, Jimmy guardó el diario en el cajón y conservó la llave. Aquella noche, Jimmy murió. En efecto, Isis se había enamorado de él. Le había declarado su amor y habían acordado tener una cita. Parecía que su deseo se había cumplido. No se había percatado, no obstante, del pie de página que Paul había escrito en un descuido de su hermano. En efecto, Isis se había enamorado de él. Sin embargo, en un arranque de celos, Isis lo tiró al pozo y Jimmy se ahogó. Paul acudió al entierro de su hermano, fingió que todo había sido accidente y continuó con su vida. Aunque se había quedado sin su último deseo, la venganza le sentó bien. Parecía que todo había finalizado. Una noche, empero, el dueño del diario apareció. Paul había olvidado la última advertencia del diario de los deseos. A la noche siguiente del entierro de Jimmy, se despertó y divisó una figura. Paul pensó que un ladrón se hubo colado a su habitación. ¿Quién anda ahí? La figura se acercó a él. Yo soy la muerte. Mantengo el equilibrio entre los mundos. El diario de los deseos es mío. Ha sido legado a la humanidad por mi mano para su beneficio. Supuesto que a los humanos os consume la codicia, no embargante, habéis malgastado el poder en vuestros vicios. Paul, me llevaré vuestra alma, cuya avaricia ha terminado el diario. La figura levantó una guadaña. Paul se encogió. No obstante, recordó algo. Mientras la muerte se aproximaba, abrió el cajón de su mesa de noche, cogió un papel arrugado y un lápiz, y escribió deseo ser inmortal. Pese al descenso de la guadaña, la vida del muchacho no acabó. Irritada, la muerte apartó el instrumento. «Cuán inteligente has sido. Has arrancado una hoja para su posterior uso. Desconocía que conservaría sus propiedades. Tu vida no tendrá fin. Mas, el precio de tus deseos te perseguirá por la eternidad». La muerte desapareció, y Paul se quedó solo. El muchacho suspiró. Él tampoco esperaba que la hoja que había arrancado y conservado funcionase como las demás. Su felicidad, sin embargo, duró poco. Sintió calor. Saltó de la cama y se desvistió desesperado. Su piel hirvió y estalló en llamas. Se quemaba vivo. Pese a sus intentos de gritar, no lo logró. Sus pulmones carecían de aire. Se ahogaba. Nadie volvió a ver a Paul a partir de aquel día. Una figura en llamas corrió del pueblo aquella noche. Se dice que un demonio se llevó al último de los hermanos. Yo, empero, sé la verdad. Paul sigue vivo, oculto en algún lugar del mundo, sufriendo un tormento constante. El cuaderno se ha acabado. Ya no sirve para nada.
A pesar de haber esperado que los humanos se beneficien con su uso, el mal está demasiado arraigado entre ellos. El diario tiene 111 páginas y ha tenido 38 dueños diferentes. Mas, ninguno lo ha sabido usar, y todos han pagado el precio. Ahora yo lo escribiré de nuevo. Rellenaré las 111 páginas por completo para hacer de este un mundo ideal. Aunque, debido a la infalibilidad del diario, mi deseo se cumplirá, el precio será mi desaparición. Conmigo, la muerte, no embargante, también se irá todo el mal.